Pues Rafa, tú bien lo dices, el talento está ahí, es algo que brota del suelo, que brota de todas partes en un país como Colombia. Y es que el talento es un recurso natural, es un recurso que está muy bien distribuido, es un recurso que existe. Y tú mencionaste que puede entenderse como el petróleo, y digamos que es una analogía que puede sonar un poquito extraña, pero puede ser equivalente. Pues lo primero que tenemos que entender es que no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Y, y simple y llanamente es natural que nos dé temor ver tantos cambios en paralelo, ver tanta aceleración en los cambios. Eh, si uno pudiera, con una varita mágica, quitarles ese miedo o de pronto solucionar las incertidumbres de estos cambios, pues uno lo podría hacer. Sin embargo, es precisamente la incertidumbre del momento que vivimos, es, es la velocidad de los cambios la que nos obliga a adaptarnos. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté escuchando este primer podcast, le quiero dar la bienvenida a su programa favorito. Yo soy Rafa y a partir de este momento le estaré acompañando con un invitado de lujo y con un tema muy chévere el día de hoy. Así que tomen asientos, súbale el volumen a los audífonos y prepárese para escuchar este podcast tan bacano. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tal vez usted ha escuchado en algún momento y es sobre la economía naranja. Por eso mi invitado el día de hoy es un invitado de lujo, es una persona que ha trabajado por Colombia en esos temas de economía naranja y es reconocido a nivel internacional. Les estoy hablando de Felipe Buitrago, que es economista con una amplia experiencia en el sector cultural, se graduó de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en política pública internacional. Fue ministro de Cultura de Colombia después de haber sido viceministro de Creatividad de la Economía Naranja. Así que estamos hablando de un man que conoce estos temas a la perfección. Y por eso vamos a estar hablando bien bacano con él, bien parchado, para que si usted en algún momento ha escuchado la palabra economía naranja y no conocía bien sobre el término, sobre el tema, pues hoy vamos a estar aprendiendo bien chévere sobre el tema. Así que, Felipe, bienvenido al podcast de la Fundación Innovación para el Desarrollo. Bueno, muchas gracias Rafa por esa introducción, muy generoso. Un placer estar aquí conectado con la audiencia que te sigue en este podcast de la Fundación I+D, que tanto admiro y de la que tengo el honor de ser un fellow. Entonces, muy contento de poder contribuir con este tema que sé que también es de tu interés y que te apasiona. Gracias, Felipe. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el tema y va la primera pregunta para introducirnos en la economía naranja y es cómo llega la economía naranja a la vida de Felipe Buitrago. Porque en algún momento por allá en el 2013 se lanzó un libro llamado La economía naranja, una oportunidad infinita. Pero antes de eso, imagino que usted ya estaba trabajando con ese tema. Así que cuéntenos un poquito más sobre cómo arranca ese trabajo por la economía naranja, cómo se enamora del tema, cómo se apasiona por estos temas. Bueno, Rafa, la verdad es un proceso que es bastante particular. Yo creo que pues, este tipo de procesos generalmente lo son producto de la casualidad que se junta con aspectos que uno tiene por dentro. En mi caso se dio en dos instancias particulares. La primera instancia se dio cuando yo estaba recién graduado de la universidad. De hecho, estaba por pendiente de recibir mi diploma y precisamente por aquellas cosas de estar presente, de, de ir, saludar a la gente en el Departamento de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el SEDE, un día me llaman y me dicen que hay una investigación interesantísima, que si me interesa ser asistente de investigación, y yo pues voy, me presentan el proyecto, es el mapeo de las industrias culturales de Bogotá y Soacha, que está patrocinado y promovido en ese momento por el British Council, pero apoyado por la universidad, apoyado por la Cámara de Comercio, apoyado por la Alcaldía de Bogotá del momento. Y la casualidad es que yo no estaba buscando vincularme al sector de la economía y la cultura, esencialmente porque en ese momento era un sector que ni se hablaba ni existía en el lenguaje de los economistas, pero yo sí tenía mi corazoncito de economía creativa desde antes. Yo desde pequeño siempre tuve interés por la poesía, por la literatura, eh, participé en algunos concursos de cuento, fui actor de teatro en el colegio, hice varias horas de teatro, entonces como que sin estarlo buscando, mi formación como economista y
mi vieja pasión, mi viejo interés por la cultura se juntaron sin querer queriendo en ese momento de la investigación en el año 2002. Gracias a eso termino vinculado al mundo de la economía creativa, que en esa época en Colombia se llamaba economía y cultura, y en el Reino Unido lo llamaban industrias creativas, en otras partes le decían industrias culturales, y empezaban a hacer ese movimiento, ese tema tan importante que hoy tenemos acá. Durante los siguientes 10 años estuve vinculado de diferentes maneras al tema, estuve viajando alrededor del mundo junto con el British Council, algo así como de embajador, de coordinador del programa de economía eh, creativa del British Council, y pues pude impulsar proyectos de mapeo en Indonesia, en Filipinas, en China, en Rusia, en Líbano, en Tanzania, en Sudáfrica, en Egipto. Y regresé a Colombia, me vinculé al Observatorio de Derecho de Autor, al Iberoamericano, al ODAI, y terminando mi proceso con el ODAI, me fui a hacer la maestría a Washington. Y ahí es donde llega mi segunda etapa en el mundo de la economía creativa, que es cuando estando en Washington haciendo mi maestría, me conozco con el presidente Iván Duque, que en ese entonces era jefe de la unidad de la división de Cultura, Solidaridad y Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo, y empezamos a conversar y nos encontramos que compartíamos una visión muy común sobre la importancia de la economía creativa, una preocupación común de que en ese momento, acordémonos que estábamos en plena recuperación de la crisis financiera del 2008, eh, la economía creativa no hacía parte de los programas ni de las estrategias de recuperación en el mundo, particularmente en América Latina y el Caribe. Y a partir de esa conversación y de ese interés común, de esa preocupación común, surge entonces la idea de hacer un documento, algo que nos permita comunicar de una manera más amplia la importancia de la economía creativa. Y en mi caso particular, uno de mis primeros héroes en la historia es Carl Sagan, quien con el proyecto de Cosmos, la serie de televisión, el libro y las cátedras, se puso la tarea de explicar de manera creativa, de manera accesible, la, un tema muy complejo que es la ciencia, la astrofísica. Y yo desde pequeño siempre quise hacer algo parecido. Entonces aquí se dio esa oportunidad de juntar todas mis pasiones juntas, y junto con el presidente Duque nos propusimos hacer un libro que fuera completamente disruptivo en su diseño, en su lenguaje, y de ahí viene la economía naranja como un ejercicio de comunicar el mejor conocimiento del momento, del 2012, 2013, en materia de economía creativa para el mundo de ese momento. Es un concepto que ha seguido evolucionando, pero que en ese momento recogimos la mejor información posible, los últimos conceptos, los enriquecemos con nuestra visión, y de ahí salió un libro que ha sido absolutamente maravilloso y que ha sido supremamente sorprendente por su alcance. Más de 650.000 descargas de la página del Banco Interamericano de Desarrollo. Y por cierto, es un libro muy fácil de leer. No es de esos libros que uno se sienta a leer, que es cátedra, cátedra y lee. Hay esos libros que son técnicos que uno ha perdido, pues que se ha creado. Pues es un libro que es muy práctico de leer y es gratis. Lo pueden descargar. Acabo de decirlo, Felipe, es gratis. Así es, Rafa. Y pues tú lo has dicho, el libro, no se nos olvide, cuando lo publicamos en 2013, era un momento donde todavía estaba apenas posicionándose como algo dominante el lenguaje de redes sociales. Y parte de la tarea que nos pusimos fue tratar de darle un lenguaje de redes sociales, una estructura de comunicación parecida a la de los textos desfragmentados que tienen las redes sociales, para que fuera más fácil de leer para un público más amplio. Y creo que lo logramos. Seguramente es mejorable, pero creo que el producto es un producto que, como tú dices, es muy fácil de leer, y esa es la intención, que fue un producto sencillo, accesible, para quitarle el miedo a la gente de abordar un tema que de entrada dice economía. Sí, es un libro de economía, pero no se siente como un libro académico, sino que se siente como una conversación. Así es, Felipe. Realmente eso es lo que también los quiero invitar. Que aprovechen para que lo descarguen, lo lean. Es práctico y bueno, ahora ya entrando más en materia, ya hablamos de cómo llega la economía naranja a la vida de Felipe. Ahora cuéntele a las personas puntualmente qué es la economía naranja y cuáles son los sectores que hacen parte de ella. Bueno, Rafa, la conversación de economía naranja es una conversación que tal vez tocarle un poquito de contexto.
El concepto original de industria cultural es un concepto que paradójicamente inició como algo negativo por parte de dos académicos alemanes, Horkheimer y Adorno, que en los años 50 planteaban que las industrias que reproducían masivamente bienes culturales como la música a través de los vinilos o de los cassettes luego, que los libros que imprimían de manera masiva textos, que los medios de comunicación masivo, que en ese momento estamos hablando de la televisión que se está convirtiendo en un fenómeno global en ese momento, pero también el cine, son realmente como elementos nocivos para la sociedad. Y pasan un par de décadas y sucede que lo que los demás académicos y lo que el mundo empieza a encontrar es que en la medida en que la economía hacía transición de manufacturas a servicios, la cultura, la creación de contenidos creativos se convertían cada vez más en una oportunidad de desarrollo para los países. Es así que en el año 82, a instancias de UNESCO, se reúnen en Ciudad de México autoridades de 126 países en lo que se conoce como Mundiacult, y en Mundiacult se genera una declaración de principios para la cultura. Y dentro de esos 50 principios más o menos, alrededor de 8 o 10 principios hablan específicamente de cultura y desarrollo. Y es precisamente en cultura y desarrollo donde comienza una conversación interesantísima, que primero empezó a hablar entonces ya de las industrias culturales, no de la industria cultural, sino de las industrias culturales. También el mundo anglosajón empezó a hablar de industria creativa, se empezó a hablar de las industrias de entretenimiento, se empezó a comprender mejor cómo es que estas actividades relacionadas con el derecho de autor, con la propiedad intelectual, tenían un poder de transformación de la sociedad, no solamente por el componente simbólico de transmisión de ideas, sino por la creación de empleos, en los encaramientos productivos y la generación de comercio internacional. Es así que cuando comienza este milenio, el concepto de industrias culturales y creativas ya estaba tomando una forma más o menos contemporánea. ¿Y qué se encuentra dentro de esas industrias culturales y creativas? Primero, un gran paquete que es el de las artes y el patrimonio. Ahí encontramos todo lo que tradicionalmente y de manera más intuitiva entendemos y aceptamos todos como cultura. Por ejemplo, las artes visuales, las artes escénicas, eh, el patrimonio cultural material como puede ser un sitio histórico, el patrimonio cultural inmaterial como lo es un carnaval como el de Barranquilla y ese tipo de elementos que son, por así decirlos, los más tradicionales. Luego viene otro paquete que es el que hoy se entiende como las industrias culturales, es en las que todos, sin desacuerdos, coincidimos en que el elemento cultural es muy fuerte y muy claro, la televisión, el cine, la música fonograbada y distribuida a partir de diferentes medios, hoy en día cada vez más relacionado con plataformas digitales, y esas industrias pues son y la industria de la editorial, por supuesto, el libro. Esto incluye libros, periódicos y revistas. Y luego viene un tercer grupo que es donde tal vez se presentan a veces más desacuerdos, que es lo que es un componente de industrias creativas diferentes a las culturales y que también a instancias de UNESCO también se denominan creaciones funcionales. Aquí que encontramos, aquí encontramos todas las formas de diseño, diseño gráfico, diseño de moda, diseño web, diseño industrial. También encontramos aquí la moda como tal, lo que es la, la, la moda, las industrias de estilo de vida, por así decirlos, las marcas, las grandes marcas. Aquí también encontramos la producción de software, particularmente alrededor de videojuegos, pero aquí hay una controversia y es que como todo el software está protegido por derecho de autor, es si es o no es una industria cultural y creativa. Yo diría que es una industria creativa, pero no cultural. Y aquí también encontramos la publicidad y pues cada vez más las redes sociales. Entonces, estamos hablando de un sector que es claramente protagonista del siglo XXI en términos económicos y en términos de interacción de relacionamiento social. Esas son, como a grandes rasgos, los componentes de lo que es la economía naranja y sus, digamos, industrias y sectores. Y todo esto tenemos que enmarcarlo
por supuesto, en un ecosistema donde tenemos instituciones, donde tenemos canales de comunicación que son fundamentales, infraestructura cultural como teatros, bibliotecas, museos, auditorios y también, por supuesto, cada vez más tenemos que tener en cuenta la infraestructura que no vemos, pero que es esencial, como lo que es el Internet, la conectividad. Y en Colombia, por supuesto, que es una potencia grandísima de creatividad. En Colombia tenemos un patrimonio riquísimo, tenemos la mejor gastronomía del mundo, tenemos los mejores atardeceres, los mejores amaneceres. Colombia es una potencia de desarrollo. Yo soy partidario de que la economía creativa en Colombia es el nuevo petróleo. Y es el nuevo petróleo porque producimos tanta creatividad para donde vamos, desde el norte de Colombia hasta el sur, desde el Pacífico hasta los llanos orientales y nos vamos hasta la Amazonía, en todo lado tenemos industrias creativas. Y eso es un plus que tiene Colombia hoy en día. Pero pues nos hace falta un poquito para potenciarlo. Por eso quisiera preguntarle de qué manera la educación y la formación puede potenciar el talento creativo necesario para impulsar la economía naranja en Colombia. Los sectores creativos, ¿cómo los pueden impulsar? Pues Rafa, tú bien lo dices, el talento está ahí, es algo que brota del suelo, que brota de todas partes en un país como Colombia. Y es que el talento es un recurso natural, es un recurso que está muy bien distribuido, es un recurso que existe. Y tú mencionaste que puede entenderse como el petróleo, y digamos que es una analogía que puede sonar un poquito extraña, pero puede ser equivalente. Cuando tú tienes talento como el que tenemos en Colombia, tienes nuestras historias, nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, es el equivalente a tener un montón de petróleo, pero debajo de la tierra. Ahora, ¿cómo conviertes ese petróleo, todo ese talento que está almacenado, que está dentro de la gente, que está dentro de nuestra idiosincrasia, cómo lo conviertes en una herramienta de desarrollo de calidad de vida? Pues tienes que primero saber dónde está, tienes que mapearlo. Por eso hacemos tanto énfasis con el presidente Duque en la importancia de la información, de tomar eh, los datos económicos, los datos no económicos, e identificar dónde está ese talento, cuál es la característica de ese talento, qué necesita ese talento. Y parte de lo que más necesita ese talento es formación, porque cuando uno forma a una niña, a un niño que es curioso, que está lleno de preguntas, que está ansioso por explorar el mundo, uno le está entregando modelos para entender lo que lo rodea. Pero además de entregárselos para que los entienda, un buen niño creativo va a cuestionar esos modelos. Eso es pensamiento crítico. Por eso la educación, la formación en arte y cultura es tan importante, porque nos enseña a no tragar entero, nos enseña a leer críticamente, a informarnos con conciencia, con intención, a hacer el contraste entre lo que estamos recibiendo de información y lo que observamos en el mundo. Y cuando vemos que algo difiere, nos planteamos cuál es la alternativa entonces, qué es mejor. Y la creatividad aquí juega un papel muy importante. Y aquí hay como un tema de huevo a la gallina. Yo formo en cultura y eso me da creatividad o los creadores me dan ideas que me forman a mí luego en cultura. Esto es un círculo virtuoso. Entre más gente yo formo y educo en expresión artística, en apreciación artística y cultural, mejor ambiente creativo tengo. Básicamente porque cuando yo conecto el sistema educativo, no solamente para que hagamos pintura o para que hagamos teatro, sino que lo articulo con la libertad de expresión, lo que yo tengo ahí es ciudadanos. No todos van a ser artistas, la mayoría no van a ser artistas, pero los que no sean artistas van a ser mejores en apreciar el arte y la cultura, van a tener la capacidad de absorber contenidos críticos mucho más profundos y complejos, van a tener la capacidad de absorber, de entender, de comprender, de involucrar en su vida diferentes expresiones culturales y además van a estar más abiertos a ser receptivos cuando aparezca un contenido diferente al que están acostumbrados. Diversidad. Esto es muy importante. Cuando yo educo en cultura, cuando yo educo en artes, cuando yo le entrego herramientas a los niños y niñas en edades tempranas para que se expresen, se vuelven tolerantes, se vuelven mejores ciudadanos, se vuelven mejores en hacer preguntas difíciles, preguntas incómodas, pero también se vuelven mejores en crear respuestas, en originar soluciones. Y de eso se trata.
Se trata de que al volvernos mejores seres humanos, nos hacemos mucho más resilientes. Y esto es fundamental cuando lo ponemos en el contexto de las nuevas tecnologías. Hoy en día estamos hablando cada vez más de la inteligencia artificial. ChatGPT sin duda está causando olas y de pronto hay un elemento de hype de este momento que puede pasar pronto, pero ciertamente algo se va a quedar y va a seguir evolucionando como lo han hecho tecnologías anteriores. Y el punto es, si en este mundo las máquinas son cada vez mejores en hacer lo que las máquinas hacen, entonces las personas tenemos que volvernos mejores humanos. Y ahí es donde la cultura es fundamental. Es a través de la literatura, del teatro, de la poesía, del diseño, de todas estas expresiones creativas que construimos puentes, que construimos mecanismos narrativos de comunicación que nos hacen diferentes pero tolerantes y nos hacen iguales a otros, pero no homogéneos. Y esto es esa tensión entre las diferencias y las igualdades que tenemos en nuestras cosmovisiones las que construyen la sociedad. Una sociedad abierta y tolerante, una sociedad educada alrededor de la cultura, es una sociedad capaz de relacionarse más abiertamente, más pacíficamente entre sí y con otros. Una sociedad que no tiene una formación cultural, que se vuelve cerrada, que se vuelve temerosa, que se vuelve insegura de sus tradiciones y de sus conocimientos, es una sociedad que se vuelve agresiva, que se vuelve defensiva. Entonces, la cultura, las artes, en la parte de formación, no son solamente la posibilidad de crear artistas, la posibilidad de crear mejores sociedades y de crear mejores seres humanos para el mundo que se viene en las próximas décadas. El talento es una cualidad típicamente humana y además está fuerte mediado por un asunto que no existe en las máquinas y es nuestra mortalidad. Cuando tenemos la certeza de que nuestro tiempo en el mundo es limitado, eso nos genera una sensación de inmediatez en la necesidad de dejar huella, de comunicarnos, de construir, de hacer nuestros aportes. Y cuando tenemos las herramientas para hacerlo de manera creativa, tenemos herramientas para hacerlo de manera mucho más perenne, de hacerlo de manera mucho más efectiva, de inspirar a más personas, de llegar a más mentes, de tocar más corazones. Entonces es fundamental esa distinción que tú haces. Es el talento, cuando lo educamos, cuando lo formamos, cuando lo desarrollamos, cuando sacamos de las entrañas para compartirlo, que lo hacemos poderoso. Ahí nos decía Antonio Machado que en cuestiones de cultura y de saber, solamente nos quedamos con lo que compartimos y perdemos lo que nos guardamos. Total, y bueno, pasando y hablando de eso, de la tecnología, pues la tecnología tenía un papel fundamental en la economía naranja y el desarrollo. Ahora vamos a aprovechar más las herramientas que tenemos para seguir impulsando esa creatividad y esa innovación que tenemos día a día. Lleguen nuevos avances y pues obviamente debemos estar a la vanguardia y por eso a veces los emprendedores que le apuestan a eso, a la economía creativa, a la economía naranja, como les llamamos, le tienen miedo a incursionar, tienen miedo, les da cosa que en algún momento, por ejemplo, al músico le quite el empleo, la inteligencia artificial o la programación. Entonces, ¿qué consejo le daría a los emprendedores que tal vez tienen miedo a incursionar en estos espacios creativos? ¿Cómo rompemos esas barreras? Pues lo primero que tenemos que entender es que no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Y, y simple y llanamente es natural que nos dé temor ver tantos cambios en paralelo, ver tanta aceleración en los cambios. Eh, si uno pudiera, con una varita mágica, quitarles ese miedo o de pronto solucionar las incertidumbres de estos cambios, pues uno lo podría hacer. Sin embargo, es precisamente la incertidumbre del momento que vivimos, es la velocidad de los cambios la que nos obliga a adaptarnos y a ser más creativos, a hacer uso precisamente de las herramientas culturales y creativas que tenemos a la mano. Seamos o no seamos de formación artística, todos tenemos que utilizar nuestra creatividad para adaptarnos. Y el tema es muy simple, es un cambio que es inevitable, es un cambio que está aquí, está para quedarse. La tecnología no tiene ideología, la tecnología no tiene preferencias éticas, la tecnología no tiene
preferencias nacionalistas, no tiene preferencias de ningún tipo. La tecnología es tan buena o tan mala como querramos utilizarla en conjunto. Entonces, el tema es el miedo que nos causa la incertidumbre no nos puede paralizar. Es un miedo que vamos a tener ahí. Hay que transformar ese miedo, aprovechar ese miedo como un impulsor de nuestra determinación para salir adelante. Es decir, lo que le dicen a muchos emprendedores, si tiene miedo, el miedo se le va a pasar. Hágalo con miedo, pero hágalo. Adelante. Intente nuevas fórmulas, porque lo que no hagamos nosotros para hacer una disrupción de lo que nosotros hacemos, alguien lo va a hacer por nosotros y nos va a desplazar. Ciertamente es un mundo competitivo muy complejo, no es el mundo que escogimos, es el mundo que nos tocó y tenemos que adaptarnos a él para poder precisamente dejar nuestro granito de arena, hacer nuestros aportes y construir una mejor sociedad. Se podría decir que estamos viendo como una nueva revolución industrial, pero esta vez es una revolución tecnológica en este momento. Siempre son tecnológicas. Pues, el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, hablaba de la cuarta revolución industrial. A quien no les gusta el término y prefieren hablar de una época de revolución tecnológica, revolución digital, si se quiere. Lo cierto es que probablemente sean historiadores en un par de décadas los que le pongan los nombres finales a lo que estamos viviendo, pero estamos viendo una época donde hay tendencias globales que nos afectan mucho. Una de ellas es la transformación digital que afecta a todo lo que hacemos, nuestra comunicación, nuestra expresión cultural, nuestras relaciones familiares, nuestra interacción política, nuestra participación en la economía, nuestro manejo de las amistades, nuestras ansiedades, nuestras inseguridades, nuestra proyección de vida, nuestra definición de calidad de vida. Entonces, frente a eso, lo que tenemos que hacer es armarnos con las herramientas del pensamiento crítico, con las herramientas de ser, de alfabetizarnos científica, tecnológica, financieramente, para poder navegar los retos del mundo que vivimos. Si nos quedamos quietos esperando a que alguien solucione por nosotros, pues vamos a estar sometidos a las soluciones que otros nos quieran imponer. Pero si somos partícipes de construir ese futuro en el que queremos vivir, entonces ese futuro va a ser nuestro. Eso es verdad y totalmente de acuerdo. Actualmente, pues vemos que vamos avanzando como sociedad, tenemos grandes oportunidades que se están realizando y sin darnos cuenta, Colombia es de los pocos países, ahí me corregirá Felipe, que tenemos una ley propia. En el 2017 se aprobó una ley eh, la cual cuida la propiedad intelectual, es decir, que le da la oportunidad para que las industrias creativas prosperen, avancen, y eso en ningún otro país lo tiene. A Es ver, un hito histórico. no, hay muchos países que tienen una aproximación de desarrollo y que tienen un desarrollo legislativo. No son muchos, pero hay varios. Obviamente el Reino Unido es pionero. Realmente el Reino Unido en el año 97 fue el primer país en adoptar un marco de desarrollo que articulaba a la cultura, las industrias creativas, con la estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo del Reino Unido. Pero al Reino Unido le han seguido países como Colombia, que ha venido haciendo un desarrollo normativo muy interesante en los últimos 25 años, hasta recientemente que decidieron echar muchas cosas para atrás. Eh, pero también hay países como Filipinas, que el año 2022 hizo su propia ley, una ley muy parecida en algunos aspectos de su estructura a la ley naranja del año 2017 que tú mencionas, la ley 1834. También Chile tiene un marco regulatorio muy interesante alrededor de la economía creativa y también es bastante, digamos, de avanzada. Corea del Sur es uno de los países que tiene tal vez una de las estrategias más ambiciosas y mejor ejecutadas en este momento del mundo. También tenemos Indonesia, que es un país que ha venido también marcando la parada y que es muy interesante. Y la Unión Europea como conjunto también ha adoptado una serie de medidas transversales a toda la Unión. Ahí está, digamos, el 75 o el 80% de lo que existe en este momento en materia regulatoria, así como relacionado con la economía creativa. Y obviamente todo esto se construye y se alimenta de más o menos una tradición de más de 120 o 130 años alrededor de construir una legislación alrededor de la protección del derecho de autor alrededor del mundo que ha venido dando cada vez más éxitos. ¿Qué nos falta a Colombia para tener un mayor impulso en las zonas creativas? Más apoyo de la parte legislativa, desde los gobiernos. ¿Qué nos hace falta como tal?
Si vemos en estos conceptos y todos los beneficios que hemos tenido, además que es un impacto económico grandísimo, porque genera una cantidad de empleos a nivel internacional. Y vemos el ejemplo de otros países. ¿Qué nos hace falta a Colombia para llegar a una transición completa a las industrias creativas y que sea el verdadero motor de desarrollo para este país? Pues hay que quitarle la ideología en la conversación. Es un sector que tiene la capacidad para crear, para el empuje para hacerlo, y simple y llanamente lo que necesitamos es que no se estorbe. Sí, sin duda hay aportes desde el Estado, hay ciertos estímulos, hay ciertos elementos regulatorios que son importantes, pero lo más importante es dejar que los creativos y los emprendedores hagan la tarea, que tengan certidumbre jurídica. En un mundo de incertidumbre tecnológica, la certidumbre jurídica tiene muchísimo valor. En un mundo de incertidumbre con la demografía, con la fragmentación geopolítica, es muy importante que tengamos un ancla de seguridad en que los impuestos no los van a estar subiendo, que el marco regulatorio y los permisos no los van a estar cambiando, que no hay cada vez más fragmentación y ni más pasos para hacer las cosas, sino al contrario, facilitar el trabajo a los artistas, a los creativos, a los emprendedores, a los gestores, para que hagan su tarea, para que hagan lo que más saben hacer, que es transformar la imaginación en bienes y servicios que nos inspiran y nos transforman todos los días. Perfecto, así es. Bueno, un poquito ya más, ya entrando casi en la parte final, cuando fue ministro tuvo la oportunidad de ser viceministro de la economía naranja y la creatividad y después tuvo la oportunidad de ser ministro de cultura. ¿Cuál es ese logro que usted más recuerda? Que usted dice, me la luché, me la peleé, esto me gusta, se está implementando, se está desarrollando. Qué bacanos que sigan con esos temas. ¿Cuál es ese logro que usted considera, ese mayor logro que usted ha considerado haber dejado cuando fue ministro de Cultura? Pues a ver, Rafa, el tema, cuando uno está en esas posiciones, está uno con la cabeza en tantos temas que es difícil escoger. Más Entonces, importante, vea, hagamos algo. a ver, Hagamos el top 3. Ahí está, para que no solamente tenga que decir una, hagamos el top 3. ok, en el top 3 hay uno digamos, si lo pongo en el contexto de las grandes cosas, tal vez no sea el más grande, pero que para mí es de mi corazón, que fue sacar adelante la reconstrucción de la Casa de la Cultura de San Andrés, la Casa de la Cultura de North End, porque era una casa que, o es una casa que tiene un significado histórico muy importante para la comunidad sanandresana y que por acumulación de dificultades había caído pues en desuso, se había deteriorado mucho, literalmente se había caído la casa y tocó hacer un nuevo proyecto. El proyecto estuvo parado casi 10 años y pues afortunadamente conté con un equipo maravilloso de colaboradores con los que pudimos retomar el proyecto, reimpulsarlo, asegurar los recursos, y el presidente Duque alcanzó a inaugurarlo justo antes de entregar el gobierno, y eso es una satisfacción personal muy importante. Otro logro fue la, la implementación de, de los CINAS, los certificados de inversión audiovisual. Colombia, como tú lo has dicho, tiene un gran talento, pero no somos o no éramos un destino o un socio importante para la producción audiovisual internacional. Se han creado algunos mecanismos, pero que han tenido algún grave éxito, pero no nos ponían, como quien dice, en el mapa. Y con los SINA logramos pasar de inversiones anuales promedio de 6 o 7 millones de dólares por años de 15 años de cero, para producción de películas y de series en Colombia de parte de estudios o de productores extranjeros, a en un solo año haber logrado inversiones por el orden de los 120, 130 millones de dólares. Es decir, multiplicamos de manera dramática la producción internacional. Eso tiene una cosa muy importante, y es que no es que los extranjeros vienen aquí y gastan solamente y producen, no, ellos tienen que contratar artistas colombianos, técnicos colombianos, pagar por los venues, pagar por los espacios, por la producción, por la alimentación, por los hoteles, por los transportes. Es decir, generan un montón de actividad económica que es fundamental, no solamente para quienes trabajan en la producción, sino para quienes trabajan alrededor de la producción. Y más importante aún, es una transferencia de conocimientos importantísima
para que cuando hacemos nuestras propias producciones tenemos técnicos mejor entrenados, tenemos actores que ya conocen otras formas de producción, tenemos directores que han estado participando en estas producciones, tenemos productores que se han involucrado con los grandes estudios y que mejoran sus capacidades, mejoran sus equipos, mejoran sus relaciones y pueden atraer más inversiones. Y el tercer tema eh, que logramos, yo creo que fue la, 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 la implementación o la creación del Consejo Nacional de Economía Naranja, haber puesto la cultura como un tema que contaba con el respaldo del presidente y de un grupo grande de miembros del gabinete y de las entidades más importantes del Estado para coordinar la acción, porque tenemos que entender que cuando hablamos de economía creativa, de cultura, de economía naranja, tenemos la vertical, que es todo lo que tiene que ver con cultura y sus encadenamientos, pero es que también es horizontal. Cuando hablamos del desarrollo de la economía creativa, estamos hablando del desarrollo de las TIC, estamos hablando de fortalecer el Ministerio de Educación, estamos hablando de fortalecer al Ministerio de las Ciencias, estamos hablando de fortalecer la relación de desarrollo, de los créditos de desarrollo, las infraestructuras a través de FINDETER. Estamos hablando de proyectos de inversión que tienen que ver con la convivencia. Estamos hablando, por supuesto, también de articular con la proyección internacional, el comercio, el emprendimiento, en fin, muchas cosas que necesitan hacerse y yo creo que haber podido como presentarle al país que era posible que la cultura fuera un elemento central en los debates de desarrollo del país, es una gran satisfacción. Yo quiero hacer un aporte y es que cuando hablo del segundo punto de la inversión extranjera, es verdad, el día de ayer en el municipio donde yo soy, de Restrepo Meta, se está grabando una película colombo-italiana. Jamás pensamos que en un municipio como Restrepo, tan remoto, tan lejos de la capital, llegara a ser epicentro de la grabación de una película como esa. Ya ayer cerraron las calles del municipio y se contrataron personas del municipio para que actuaran dentro de la película. Entonces fue algo muy bonito, la inversión extranjera se está viendo, estamos viendo como muchos actores toman a Colombia como un destino para venir a grabar eh, Así es. películas y demás. Acá vemos en Cartagena, cada está Will Smith. Will Smith se la pasa acá en Colombia porque le encanta el patrimonio que tenemos acá en Colombia. Entonces vemos que es verdad, que es una realidad, la inversión extranjera está llegando a Colombia y está, por eso, hace unos años, antes de que fuera ministro de Cultura y todo esto, tenía algo llamado la ola naranja. ¿Volverá la ola naranja en algún momento a Colombia? Pues no sé, no creo, porque la verdad ese fue un proyecto muy bonito que teníamos con un amigo común con el presidente que se llama Juan Diego Ortiz. Y Juan Diego está en este momento viviendo fuera de Colombia al igual que yo. No lo descarto, quién sabe, algún día de pronto podemos volver a trabajar juntos en Colombia articulando redes, pero pues por el momento no está en los planes. Quienes no conocen, pues La Ola Naranja fue un proyecto muy bacano, muy chévere, en donde encontrábamos conversatorios con invitados donde hablaban pues de economía naranja, de creatividad, de industrias, y fue algo muy bacano. Pero bueno, qué bacano saber que sigue trabajando en estos temas. Y pues bueno, Felipe, ¿qué está haciendo ahorita en este momento? ¿Qué está haciendo en España? Pues lo primero, acompañando a mi esposa que está haciendo su doctorado en Administración de Industrias Culturales y Creativas. Está trabajando precisamente, ella es artista de formación, pero está trabajando en cómo desde la administración mejorar las herramientas para acompañar el emprendimiento creativo. Particularmente está enfocada en los indicadores de desempeño de los emprendimientos de la cultura para precisamente poder orientar mejor el trabajo de los emprendedores, de los gestores, pero también de los inversionistas que quieran asociarse a estos proyectos. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues trabajando en un libro con el presidente Duque y haciendo otros proyectos con organismos internacionales y con socios que me invitan a dar conferencias y a fortalecer el ecosistema de economía naranja alrededor del mundo. Ok, y nos puede dar un adelanto del libro sobre qué se va a tratar. ¿Tenemos fecha de lanzamiento o todavía todo está en top secret? Todavía es medianamente secreto, pero pues obviamente el tema principal sigue siendo alrededor de la economía naranja, pero una aproximación un poco más amplia y un poco más actualizada, por supuesto. Ok, listo, Felipe. Bueno, qué gustazo haberlo tenido acá en el podcast de la Fundación Innovación para el Desarrollo. Para mí es un honor haber compartido esta charla. Espero que las personas que nos estén escuchando
pues sepan un poco más del tema y se animen a apostarle a las industrias creativas, porque como dijimos, Colombia es un país con una potencia grandísima que debemos aprovechar. En vez de irse para otros países, quédense acá en Colombia, produzcamos. Acá Colombia tiene con qué. Así es, Rafa, hay mucho por hacer, hay mucho talento, hay muchas herramientas y hay ganas, que es lo más importante. Entonces, lo más importante, echar para adelante con todo esto y seguir trabajando por Colombia. Así es, bueno. Así es. Bueno, así que gracias Felipe nuevamente por haber tenido espacio para acompañarnos en este podcast y le invitamos a que sigan todas las redes de la Fundación Innovación para el Desarrollo para que estén enterados de todo lo que estamos haciendo. Yo no estoy en redes, soy invisible en redes, pero sí, 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 digamos que tuve redes hace muchos años, pero eventualmente me tocó escoger entre hacer ciertas cosas o el trabajo en redes, porque me lo tomaba muy en serio, entonces preferí dejarlo a un lado y enfocarme en otras cosas. Entonces, no, en redes no estoy, pero pues siempre por ahí dispuesto a encontrarme con la gente en otros espacios, a conversar, a promocionar las ideas, a promocionar el desarrollo a Colombia. Y nada, pues Rafa, muchísimas gracias por la invitación a participar en este podcast y espero que se repita la oportunidad y que te sigas teniendo muchos éxitos.